Despegar, vivir viajando. Por fin cayó este desgraciado, por fin cayó. ¿Usted trabajó con él? Yo trabajé con él, le prestaba servicio con mis camiones. Y él actuó de muy mala manera y más encima, él torturaba a la gente. Yo sé que él torturaba a la gente. Son conductas que más allá de su orientación sexual, son conductas que van en desmedro del otro, que le producen satisfacción y que son psicopatológicas. ¿Quedó impactado con la noticia? Cualquiera. ¿Te sorprendió? Cualquiera, yo creo. ¿Sí? Cualquiera, a todos nos sorprendió en realidad. ¿Usted conocía al trabajador que denuncia estas agresiones? No ¿No lo conocía? lo conocía. ¿Nunca escuchó que él los tratara mal, que hubieran problemas? Nunca te escuchaba. Y ahora que salen estas torturas a la luz pública, estos videos que obligaban a los trabajadores a que lo grabaran, pegándole a otro trabajador. Ahí sí que no se puede esa denuncia ni que ha sido alguien que echaron y ese renunció. Ese ¿Parece? mal, pues mal me parece. Seguimos de inmediato con Javier en esta conversación que tenemos. Ex trabajador de Don Hugo, le prestaba servicios, pero participó en las fiestas, todo. Javier, ¿qué te decían después de que salió el reportaje los ex colegas, los amigos, los empleados? ¿Qué fue lo que fueron contando? ¿Qué se fue abriendo en la conversación? Bueno, a mí la verdad que no, yo después cuando salí de la empresa yo di vuelta a la página nomás. Pero siempre uno se encuentra con gente en la calle y, bueno, vendedores y siempre lo mismo, o sea, qué sé yo, problemas de que paga los sueldos que eran malos, las comisiones que eran malas, el trato con la gente que era mala. Que él tenía, ¿cómo se llama? Él tenía su sistema y nadie podía hacer nada ahí. Javier, ¿qué tipo de incentivos sabes tú que le daba a los trabajadores Hugo La Rosa para que no hablaran? Yo creo que, por ejemplo, cuando él... A ver, es que él, por ejemplo, para mí como personal, él primero... a la gente la veía cómo actuaba. Ya. Para mí ese es el tema. Cómo actuaba, si le tocaba el bracito ya se aguantaba, si le tocaba una piernecita aguantaba, yo creo que por ahí empezaba. Y ya cuando él conseguía su objetivo, y después en alguna fiesta o en alguna cosa los premiaba, o con algún bono, creo yo, porque a mí yo nunca le aguanté, entonces a mí nunca me dio, como yo era prestador de servicio, yo era externo a la empresa. ¿Qué más pudiste ver en esta fiesta? ¿Cómo? ¿Qué más pudiste ver en esta fiesta donde tú participaste? ¿Qué actitudes te parecieron extrañas? Es que él era muy canchero, o sea, como buen argentino, vuelvo a repetir, era muy canchero. La señora igual, eran buenos anfitriones, era todo muy simpático. Y le gustaban así siempre esos juegos que yo lo encontraba de repente como extraños, o sea, como que él llegaba con el mismo tema que me acuerdo del globito, que llegaba y como que él mismo te apretaba así, ¿me entiendes tú? Entonces... Eran juegos de índole sexual el que hacía con sus trabajadores, ¿no? Eso, siempre como el doble sentido, yo creo, el tema de la... ¿Era solo con hombres o con mujeres también, Javier? Yo creo que con mujeres también, pero a mí lo que me causa mucha extrañeza, que siempre lo tuve como en la retina así, era el tema de que como la señora, o sea, a mí me salta mucho la duda, cómo la señora no se iba a dar cuenta. O ella, a ver, lo que pasa es que ella es chilena, yo lo dije ayer, se fue a Argentina y ahora habla como argentina, pero yo creo que ella es una mujer, yo creo que no de Luca, entonces ella para estar bien acepta. Yo creo que ella lo aceptó así. Javier, ¿tú sabías de la existencia de estos videos? Porque con este tipo con esta tortura en realidad que pudimos ver. Javier, ¿Sí? ¿tú sabías de la existencia de estos videos donde se veía esta tortura? No, yo no sabía de estos videos. Yo, por ejemplo, me enteré por las noticias. Ya. Pero yo sabía que él sí actuaba de formas que no eran las correctas. Ya, en ese tiempo, cuando yo trabajaba
cuando yo le prestaba servicio a él con los camiones míos. Claro, Javier, pero ¿cómo explicas tú? Porque cuando uno ve el reportaje, ¿ya? Uno escucha en los videos cuando le hace silbar el himno nacional y que había risa alrededor. ¿Cómo te explicas tú que habían trabajadores que estaban y eran parte de esto? De estas burlas, de estos juegos sexuales, donde se les dañaban incluso los genitales a algunos trabajadores. ¿Cómo te explicas tú que ninguno haya denunciado? A mí eso la verdad que me parece muy extraño porque yo, por ejemplo, cuando trabajé y tuve también alguna, o sea, yo creo una mínima conducta de él de que me hubiera hecho un agarrón, qué sé yo, y por el tema que tuve, digamos, con otro tema mío, a mí me parece, no sé, esto me sorprende mucho, me sorprende mucho. Ya, pero Javier, tú hablas de una persona que tiene dos personalidades. Te escuché con mucha atención en el primer relato. Cuando te contrató, te sedujo, era entretenido, divertido, Sí. te ofreció todo, el cielo y la tierra. Hacía milanesa en la oficina y en la bodega, hacía milanesa. ¿Cómo hacía milanesa? ¿Tenía una cocina ahí en la...? Tenía una parrilla y tenía un jefe de bodega y le decía... Porque la milanesa va con pancito rallado, o sea... Él hacía todo, che, comamos con el milanesa. batido, ¿Con batido, con todo? Claro, che, comamos milanesa, porque él era Amable, sí, simpático, bonachón. buena pinta. Es que es típico buena- característica del psicópata. Claro, po. Porque es simpático, Claro. es seductor, atrae a la gente. Exactamente. Entonces, eso pasaba y eso, de lo que te preguntaba Julio César, también te pasó un poco a ti. Pero uno lo que no entiende Yo de ta- verdad, que estas torturas fueron muchos años. Y aquí también esto lo vio bastante gente, no fueron un par de Y trabajadores. yo creo que mucha gente ni siquiera ha querido denunciar porque, no sé, le dará miedo. Pero ese es el tema, porque uno dice aquí, lo que no entiende uno de este caso es la complicidad. Uno dice, ¿cómo fue posible que hubiesen trabajadores grabando y no llegando a la casa al día siguiente y diciendo, esto no puede ser? Yo hay tantas cosas que no Y entiendo. eso es un cabo suelto que uno dice. Entonces uno dice, ¿le compraba el silencio, por ejemplo, al resto de los trabajadores? ¿Tanto pánico le tenían a él que no se atrevieron a denunciarlo? yo creo que le tenían pánico. Si de hecho él si dicen que andaba con un arma, y yo creo que andaba con un arma, si él era un policía en Argentina. Pero Y un policía, para mí, un policía, allá los policías son tan corruptos y todo. De hecho, yo tengo entendido que aquí ni siquiera él tenía acá la representación acá en Chile, no la tenía ni siquiera su nombre. Yo tengo entendido eso. Y es más, hay 20.000 cosas que pasaban, qué sé yo, con el tema del aceite, que yo encuentro que ahí tiene que haber una fiscalización, porque resulta que no es posible que este gallo, por ejemplo, vendía aceite que supuestamente era maravilla y le ponía al logo, ponía vegetal. ¿Me entiendes? No es, por ejemplo, como una empresa de prestigio, Camilo Ferrón, Alimentos y Aceite, que es una empresa que tienen todas sus cosas. Javier, pero... Para no desviarnos del tema, digamos, sí, claro. de las acusaciones, más que del aceite, si es de oliva o de maravilla, pero... Porque vamos a terminar pero que el es que- aceite mecánico, tú con este gallo se puede esperar cualquier cosa, Pero denota una mentira. y el tipo era un no, pero mentiroso es que- compulsivo. para donde iba yo en la pregunta pasada, era que el gallo hacía la milanesa, te mostraba la mejor cara, Claro. pero después tú fuiste al tiempo y le dijiste, oiga, yo estoy trabajando 14 horas acá, po. Sí. 12 horas todo, y ahí te mostraba la otra cara, ¿o no? Ahí no, pues, o sea, lo que pasa es que ahí... ¿Cómo era ahí? Ahí el trabajo tenía que hacerse sí o sí, si no descuento de la factura mía, qué sé yo. Pero yo, por ejemplo, tenía que volver, independiente que, no sé, salía a las 8 de la mañana, que tenía que... Porque él tenía como un régimen de hora de entrada y la hora salía, ya no le importaba, porque ahí él dejaba gente, o sea, él iba unas par de horas y después, como buen empresario, se iba, ¿no? Pero Se iba ¿cómo- a su domicilio, qué sé yo, no sé. Juan Pablo. Javier, ¿cómo era esta fábrica? ¿Había un lugar específico donde él aparentemente llevaba a sus trabajadores para realizarle este tipo de torturas? A ver. ¿Tú conociste eso? ¿Los trabajadores te contaron algo? Yo creo que él, de partida, por ejemplo, cuando tenía la empresa anterior, que era más chica, ¿Ya? él tenía su oficina en el segundo piso. Y todos los que entraban al segundo piso, o sea, no entraban, por ejemplo, de a dos ni de a tres, sino que yo creo que lo llamaba de a uno. Entonces, qué sé yo, o el jefe de bodega le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Este gallo, no sé, le echó menos aceite a un bidón. Y allá lo pescaba, no sé qué pasaría ahí. No sé qué pasaba ahí. Tú comentabas que algunos los metía dentro de unos De un bidón, ¿no?
a un tambor un tambor con agua, un digamos. tambor con agua. ¿Qué te eso me lo contó, o sea, yo no lo vi. ¿Pero qué te contaron? Pero a mí me lo contó un vendedor de la empresa que trabajó conmigo en esos años. Pero yo, por ejemplo, vuelvo a insistir con el tema, digamos, de los paraguayos. Yo estoy pero totalmente seguro que él, aparte de torturarlo, de hacerlos trabajar día y noche, no sé cuánto le pagaba, pero yo creo que había algo más ahí. Ya, pero él los tenía, a ver, tú dices que tenía encerrados a estos paraguayos. Sí, pues sí, los dejaron. De alguna manera presos, que no es el único caso que hemos visto y con trabajadores paraguayos, recuerden. No los tenía. Chino, paraguayo y sí, chino. Francisco Javier Errázuri, un caso que finalmente lo llevó a la justicia. Pero estos paraguayos habrían sido traídos quizás ilegalmente a Chile y él los tenía cautivos ahí. Él los trajo. Y de hecho a mí me impresionaba y dije yo, qué raro que, por ejemplo, estos gallos trajen tanto y no tengan dónde vivir, dónde tener una cama, qué sé yo, cómoda. Y después, de hecho, este gallo se fue de la empresa y se casó con una secretaria de ahí. ¿El paraguayo? Un paraguayo. Uno de los paraguayos. ¿Cuántos paraguayos eran más o menos? Eran dos. Ya, pero tú hablas de que uno estaba con el ojo morado, ¿cierto? Sí. ¿En qué condiciones estaba el resto y si tú lograbas conversar con ellos para que te explicaran lo que pasaba al interior? Lo que pasa es que ellos eran súper de bajo perfil. Uno igual le preguntaba, oye, por ejemplo, siempre me acuerdo, le pregunté, ¿qué te pasó en el ojo? No, es que tuve una pelea. Ya. Pero hasta ahí no va a llegar el tema. O sea, no podíais preguntar más porque también habían otras personas que eran de parte de Hugo La Rosa, que todos se lo contaban a él. Entonces tú no podías hablar mucho, no podías preguntar mucho. ¿Cachai? O sea, había un soplón. O sea, sí, además había un soplón dentro del grupo. Siempre había alguien ahí, todo se sabía. O sea, para él eran todos ladrones. Lo único que no eran ladrones ahí en esa empresa eran los que renunciaban. ¿Quiénes eran los cómplices, a tu juicio, de lo que tú sabes? Porque se habla de una mujer también que estaba y que era parte, que a lo mejor era la que grababa y la que veía absolutamente todo. Entre comillas, ¿no? O que colaboraban en estas torturas. Que ganaban los viajes también. Que se ganaba los viajes, claro. Sí, era la secretaria que tenía él, que le contaba todos los chismes cuando él llegaba. Todo lo sabía. De hecho, yo a esa persona, yo la pasaba, era tan buena persona que la pasaba a buscar a un lugar determinado en el centro de Santiago y yo me venía en un camión para la empresa y la traía. E incluso eso, lo que yo contaba en el camión, todo lo sabía Hugo La Rosa, todo lo sabía. Y cuando tú hacías esos viajes con esta persona que era de confianza de Hugo La Rosa, ¿ella nunca te hablaba nada en contra de él? ¿Solo en el fondo escuchaba lo que tú decías? Todo lo contrario, ella, don Hugo es el mejor, don Hugo es aquí, todo, él era... Es que yo vuelvo a insistir que esa persona era como su amante, yo estoy seguro que era su amante. Y lo tengo que decirlo en cámara porque yo digo, vuelvo a insistir, cómo la Sofía Niño no se iba a dar cuenta de que esta galla era la amante de su esposo. Claro. Bueno, pero es una impresión tuya, Javier, igual dejemos constancia de eso, que es una impresión, digamos. Sí, claro. Está bien que des tus impresiones, pero yo te quiero llevar a otro tema porque acá hemos tenido un debate toda la mañana, incluso acalorado, acá en el panel, en los comerciales o antes que partiera el programa, de por qué estas personas se dejaban hacer esto. Porque no eran personas ni encarceladas, ni encerradas, personas que vivieran ahí, que no tuvieran dónde vivir. Estas eran personas que voluntariamente, estas personas torturadas, voluntariamente al otro día llegaba a las 9 o a las 8, marcaba su tarjeta y entraba a este centro de torturas que era su trabajo. ¿Por qué crees tú que actuaban así? ¿Qué es lo que ocurría en esa empresa que esta gente volvía a un lugar de maltrato? Yo creo que el tema, bueno, uno igual tiene necesidades, pero lo que pasa es que él tenía como un complot ahí, yo creo que ese es el tema. Él tenía tan mecanizado todo y toda la gente, a ver, él, por ejemplo, ¿cómo te puedo explicar? Él tenía gente que era de su banda, digámoslo así. No sé cómo explicarlo. Sí, pero... lo que pasa, Javier, que quizás te puedo ayudar con este concepto, que hay varios psicólogos que han opinado de esto, que te tiene finalmente una característica y dinámica de secta, donde él
es el abusador, es el gurú. Y tiene sus por cómplices. cierto, sus cómplices y su séquito. Y como buen psicópata maltratador, sabe detectar muy bien a quién puede victimizar. Exactamente. Y muchos de los entrevistados de este reportaje que sacó a la luz esto en TVN, hablaban que efectivamente esto se parecía a una secta. Yo de inmediato me acordé, por ejemplo, de Paul Schaeffer, fíjense. Me acordé de la figura de este como del torturador. Puede ser que haya habido como una suerte como de cofradía, de secta, Esa gente está que encerrada, rodeaba... ¿no? ¿Ah? No, sí, pero el tipo de la mayoría personalidad... de esas sectas terminan para poder pero victimizar y victimizar a las personas, están encerradas. Pero acá la gente se iba y volvía. Entonces, por eso... pero también los tenía como capturados psicológicamente. Pero justo yo te preguntaba esto porque quizás todo esto se basaba en un séquito cómplice de Hugo La Rosa. Sí, yo creo que ese es el tema. Él tenía a la gente tan sometida ahí con él que, ¿cómo se llama? Que todos teníamos que como bailar poco menos con el ¿Eran tema. buenos sueldos, Javier? ¿Eran sueldos millonarios? No sé, estoy tratando de explicarme. ¿Cómo? ¿Eran buenos sueldos millonarios? Esta gente ganaba X dinero que en otra empresa por trabajo equivalente era la mitad. ¿Eran buenos sueldos? Se rumoreaba ahí, paga bien La Rosa, hay que quedarse acá. No, los sueldos eran súper malos. De hecho, por ejemplo, él trabajaba con sobrino de él, un tío de él, en ese tiempo que trabajaban conmigo. De hecho, después yo lo tomé como pioneta de los camiones míos porque él les pagaba mal y más encima, no sé, tenía esas costumbres. Claro, esa Javi... costumbre que él, si no reman conmigo a este ritmo... Y claro, y la gente también alguna se aburrió, se fue. Claro, Javier, un poco, yo creo que ayudándote y ayudando a la moza a responder lo que te preguntaba, un testigo dice que los premios que daba eran tan grandes que te hacían olvidar todo. Sí. ¿Cuáles eran esos premios, Javier? ¿Tú sabes? Yo sé que, por ejemplo, los premios que él daba eran, por ejemplo, viaje a Brasil, a Buenos Aires... Y plata, o sea, les daba plata, entonces con eso el gallo yo creo que les tapaba un poco ahí todo el tema. ¿Siempre atacaba al más débil? ¿O también se iba a los que tenían quizá un poquito más de personalidad? Es que yo creo que él sabía jugar, sabía cómo era su juego. Yo lo tengo muy claro, sabía cómo era su juego. ¿Cómo era su juego? Llegaba, te abrazaba, te sentía así como ese abrazo, así como de amigo, todo el tema. Pero después ya uno empezaba a ver que habían otras cosas, pues él, por ejemplo, a los que eran de más de confianza, qué sé yo, le hacía un agarrón o le tocaba, qué sé yo, el pecho, no sé, algo así. Era como... Pero ahora que me doy cuenta que veo tantas imágenes y todos que comentan tantas cosas, este gallo es un psicópata y es un depravado mental. Yo tengo que decirlo, Javier, en estas fiestas de empresa que tú participaste, ¿veía a la familia de él? ¿Su señora participaba dentro de la actividad? Sí, claro, la familia, sobrino. De hecho, él tiene un sobrino que trabaja también en la empresa. ¿Y qué hacía la esposa cuando pasaba esto? ¿Cómo? ¿Qué hacía la esposa cuando veía que lo toqueteaban, el globito? No, ella se reía nomás, pues todo era como un juego, o sea, como la buena onda, pero yo creo que, vuelvo a insistir, yo digo, ¿cómo tanto así? O sea, no lo entiendo. ¿Tú crees que ella era una víctima también, quizás a puertas cerradas en la casa? Yo creo que a lo mejor también puede ser que... Porque el tema que el dinero, él es el que tiene el dinero. Claro. Además que, por ejemplo, ella también tiene un hermano que trabaja en el sur, que tenía... Este gallo le colocó como una distribuidora en el sur a él, entonces tenía todo como la familia, como un complot de ahí. Javier, y a mí me parece tan... Sí, porque además, claro, tú hablas de que tenía familiares, etcétera. También se hablaba de que venían amigos de Argentina y que él le mostraba los videos. Claro, pero... Incluso uno de los amigos le dijo, ten cuidado porque te puedes meter en algún problema legal. ¿Tú conocías algo de estas visitas de amigos argentinos? ¿Pudiste ver algo así? Yo en el tiempo que estuve, yo no conocí, solamente vi... conversaba mucho con los choferes argentinos, los que venían a dejar el aceite, que traían el aceite en el camión de aljibe, y conversábamos con ellos, porque los argentinos son muy amables, son muy de piel. Entonces, de repente, qué sé yo, su asadito, y él igual llegaba y conversaba con ellos, bueno, hablaban ahí, qué sé yo, sus temas ahí relacionados con su pueblo de origen, pues yo ahí no...
¿Cómo era el ambiente laboral? Se rumoreaba, JP, que Don Hugo tenía armas. Sí. Se rumoreaba mucho en pasillo, en la empresa. Claro. ¿Esto es así? ¿Tú escuchaste eso? ¿Viste? Yo escuché también que tenía armas, porque, bueno, pues si él era policía en Argentina, militar, claro. Y acá en Chile, para él yo creo que igual, y con el poder que tenía, con las lucas que tiene, yo creo que para él es muy fácil. Siendo policía, siendo uno, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, tú ahí te pueden registro y te pueden dar un arma. Oye, Javier, ¿tú conoces a las personas que salían en estos videos de las torturas sin dar nombres? ¿Sin dar nombres? Sí. O sea, yo conozco a la persona que al hizo más la... perjudicado. ¿Cómo? Al más perjudicado, digamos. Al más perjudicado sí lo ¿Y a los ubico. demás también? Sí, también, sí. Sí. ¿Y me podrías describir la personalidad de esta persona, del que fue más abusado, digamos? Lo que pasa es que era una persona de bajo perfil, o sea, un gallo trabajador. Pero bajo perfil, tímido, ¿qué te parecía a ti al verlo a él? Es que lo que pasa es que uno siempre ve, por ejemplo, no sé, que él trabaja por necesidad. Yo creo que de ahí también Don Hugo abusó mucho de eso. Porque a lo mejor el hombre igual tiene que haber tenido sus problemas económicos, como cualquier persona que lo puede tener aquí en Chile. Si aquí hablemos, digamos, del 100% de los chilenos, un 80% están endeudados. O sea, se aprovechó de la necesidad de esta persona, que era un poco lo que veíamos ayer, que además tenía una historia de vida, él mismo lo contó, que desde chico había tenido problemas familiares, tenía que trabajar también para mantener a sus hijos, y pasa precisamente, Monse, a veces o Juanpi, que claro, que la necesidad a veces, no sé, uno, claro, en el lugar uno diría, bueno, yo tomo mis cosas, me voy, pero sabemos la personalidad de esta persona. A él se le juntó todo, él se le juntó todo. ¿Qué se le juntó, Javier? ¿Qué se le juntó? ¿Cómo? ¿Qué se le juntó? A él se le juntó todo cuando dijo que cuando era chico que tenía problemas con su familia, qué sé yo, que él vivía solo, algo así. Que no, claro, lo que pasa es que ahí salía que él fue abandonado claro, por su madre, no tenía padre, abandonado por su madre a los 5 años. Claro. También había sido víctima, al parecer, de situaciones de abuso. Entonces era una persona que venía, por cierto, muy, muy dañada. Exacto. Y justamente eso es lo que yo señalaba. Al parecer, Hugo La Rosa identifica que él es posible, es una posible víctima. De ser víctima. Es una posible víctima. Y es lo que uno muchas veces entiende cómo, que después lo podemos analizar, cómo esta persona aguantó esto durante tantos años. Pero hay un tema, tú decías que tú a él lo ubicabas, que quizás más o menos sabías quién era. Pero acá hay otro personaje que es el que hace la denuncia en la fiscalía, que él se autodenuncia. Estamos hablando de un subgerente que tampoco quiso dar su nombre, también en el reportaje estaba con la cara cubierta. Este personaje va a la fiscalía, se autodenuncia porque él fue cómplice, él también grabó videos, le presenta estos videos a la fiscalía. ¿Ya? Y finalmente la fiscalía hace poco o nada. ¿Tú conoces a ese subgerente que salía en el reportaje y que también está cara, pero que él habría sido el que se empezó a cuestionar que esto no podía seguir pasando? Yo la verdad que no conozco al subgerente. A ver, o a lo mejor si lo veo lo voy a conocer. Pero a mí lo que me causa ahí mucha extrañeza es que, por ejemplo, la fiscalía que no haga bien su trabajo, eso lo encuentro atroz. Este gallo, Claro. A mí ya debería estar en prisión preventiva. Claro, pero lo que dices tú, este subgerente es lo que hemos visto de la complicidad. Y eso es lo que sería interesante que tú nos contaras, como estos mandos medios, de alguna manera, estos que no eran trabajadores como el que fue víctima, sino que estos mandos medios que aguantaban esto, grababan videos y no denunciaban. Tú conociste a justamente a esos colaboradores de Hugo La Rosa, ¿no es cierto? Yo conocí a un jefe bodega que él tenía, por ejemplo, que era uno de sus brazos derechos, que tenía un sueldo, obviamente, que era mucho más alto que un trabajador normal, pues era un jefe de bodega. Y él era colaborador con Hugo La Rosa. Siempre le contaba, qué sé yo, todo, pues si él tenía que ir a hacer su descargo a la oficina de él. Claro. Javier, disculpa, ¿cómo era el ambiente laboral de lo que tú pudiste ver de los trabajadores que fueron torturados? ¿Por qué te lo pregunto? Porque una de las víctimas dice, lo más difícil era, después de los golpes, limpiarme,
bañarme y pararme frente a mis compañeros como si nada hubiese pasado. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era el ambiente de estos torturados? Es que yo, mira, Juan Pablo. Sí. Sí. Lo que pasa es que yo era externo. Yo, por ejemplo, en la mañana llegaba con mis camiones, hacía una ruta, me hacían una ruta, ¿cierto? Pescaban, me cargaban los camiones en vivo y yo salía con mi gente. Ya ponte a las 9:30 de la mañana teníamos que estar fuera nosotros digamos, de la empresa para hacer los despachos a los clientes correspondientes que nos dan durante el día. Ajá. Pero nosotros, por ejemplo, ahí yo me encontraba, por ejemplo, con ese detalle que veía, por ejemplo, los paraguayos. Oye, trabajaron todo el día así y toda la noche. Y cuando vi ahí ese gallo que estaba todo golpeado me dio mucha pena. Incluso yo dije, pucha, qué lata no tener por último un lugar donde hubiera llevado yo. Javier, te quiero invitar a que veas la siguiente nota con nosotros, por favor, y que la veas con mucha atención. Perfecto. Hemos reporteado, hemos ido hasta las entrañas de don Hugo La Rosa. ¿Quién es este personaje? ¿Qué es lo que hacía? Estuvimos en su fábrica, tratamos de entrevistar a los cercanos. Javier, mira la nota con nosotros y volvemos a comentarla contigo. Por fin cayó este desgraciado, por fin cayó. ¿Usted trabajó con él? Yo trabajé con él, le prestaba servicio con mis camiones. Y él actuó de muy mala manera y más encima, él torturaba a la gente. Yo sé que él torturaba a la gente. Son conductas que más allá de su orientación sexual, son conductas que van en desmedro del otro, que le producen satisfacción y que son psicopatológicas. ¿Quedó impactado con la noticia? Cualquiera. ¿Te sorprendió? Cualquiera, yo creo. ¿Sí? A cualquiera. A todos nos sorprendió en realidad. ¿Usted conocía al trabajador que denuncia estas agresiones? No. ¿No lo conocía? No lo conocía. ¿Nunca escuchó que él los tratara mal, que hubieran problemas? Nunca te he escuchado. Y ahora que salen estas torturas a la luz pública, estos videos que obligaban a los trabajadores a que lo grabaran, pegándole a otro trabajador. Ahí sí que no se puede esa denuncia ni ejercido a alguien que echaron y ese renunció. Ese ¿Te parece? Mal, pues mal me parece. Un empresario acusado de agresiones y torturas a uno de sus trabajadores y amedrentamiento a sus funcionarios. Un maltrato que incluso pedía que fuese grabado por los empleados de su empresa es la denuncia que hoy se realiza en contra de este hombre. Pero ¿quién es realmente Hugo La Rosa? ¿Quién es este empresario argentino fanático de los viajes y protagonista de brutales golpes a quienes contrataba para trabajar? Hola, te queríamos hacer unas preguntas para el programa Contigo en la Mañana por las denuncias que hay en contra de Hugo. Somos de Chilevisión del programa Contigo en la Mañana. ¿Ya? Queríamos ver si podíamos conversar con Hugo. ¿Qué Hugo? Hugo La Rosa. No hay... Su jefe. Esta es la empresa de aceites vegetales ubicada en la comuna de Colina, que hoy se encuentra en el ojo del huracán. Tras esta fachada, rejas y ventanales, se ocultaba una realidad que impacta. Hoy, un nuevo testimonio se suma a la lista de denuncias en su contra. Él tocaba a la gente, él la tocaba. Yo sé que la tocaba. Él hacía lo que quería. Y más encima, como el argentino, se creía como el rey del mundo, y aquí hacía lo que él quería. Entonces no es justo. Por eso yo lo quiero ver y le voy a decir que me pague mi factura porque me tiene que pagar mi factura. Pero sobre este relato ya les contaremos en unos minutos, porque esta historia salió a la luz pública gracias a un impactante relato. Torturas que habría realizado su dueño a un trabajador revelados a través de una entrevista concedida por el mismo funcionario a un medio de comunicación. Mi cumpleaños cayó un día sábado y me llaman que fuera el segundo piso. Yo dije, es una sorpresa. Cuando entré, él estaba atrás de la puerta. Cerró la puerta y se me tiró encima. Entre todos, por orden de él, me sacaron la ropa y me hizo correr, pegándome con un cinturón, con la Biblia. Un relato revelador donde el denunciante asegura que las agresiones continuaron. Era una situación al límite. Y fue tanto el dolor en mi espalda que ahí fue cuando me oriné. Me agaché y recibí el latigazo.
es solo uno de los tantos episodios que el funcionario de esta empresa vivió, transformándose en una verdadera víctima de parte de su jefe. En este aspecto el trabajador sufre una agresión física y psicológica, hay un desmedro a la salud mental, a la integridad física y principalmente emocional de este trabajador. Las consecuencias que esto puede traer son consecuencias desde el punto de vista de algún trastorno del ánimo o algún tipo de depresión grave. Un estrés postraumático debido a la situación que trae como consecuencias psicológicas negativas para el día de mañana, sensación muchas veces de irritabilidad, de pena, de frustración, de rabia y de ira principalmente. Aún más grave era que el dueño de la empresa obligaba a los otros trabajadores a grabar las agresiones. Consecuencias desde el punto de vista del entorno social, ya que este es un caso que estuvo en exposición frente a sus pares y además el tema de la grabación de videos principalmente. Llegamos a la empresa hoy bautizada como Fábrica de Torturas. En medio del hermetismo aparece este hombre, un antiguo prestador de servicios que trabajó para el dueño hoy acusado. Por fin cayó este desgraciado, por fin cayó. ¿Usted trabajó con él? Yo trabajé con él, le prestaba servicio con mis camiones. Y él actuó de muy mala manera y más encima, él torturaba a la gente. Yo sé que él torturaba a la gente. ¿Por qué no lo denunció? Yo no lo denuncié porque él resulta que siempre, bueno, como un empresario, yo prestaba servicio a la empresa. Claro, a mí me cambió, solamente me cambió. Así de simple. Es la rabia de quien asegura no tiene la mejor impresión de este gerente. Quiero, decirle muchas cosas, porque resulta que aquí era todo como era un tema que uno no podía decir ni una cosa acá. Aquí era todo un complot, él manejaba a la gente, él hacía todo el tema como él quería. Más tranquilo conocimos su historia, un relato que se remonta al año 2006, cuando Javier, como nos pide que lo llamemos, llegó a trabajar con el dueño de esta empresa para la comercialización del aceite que el empresario vendía. Yo le prestaba servicio con los camiones míos, le sacaba acá el aceite, porque ellos traen aceite de Argentina, y yo se los distribuía a los restaurantes chinos, restaurantes peruanos, lo vi con un gallo bien altanero. Si bien al comienzo no tuvieron problemas, con el tiempo todo cambió y la relación contractual se deterioró. Yo llegué aquí a las 8 de la mañana, ¿cachai? Llegué a las 8 de la mañana, cargaba mis camiones, toda la cuestión, y salía a reparto, y yo tenía que despachar hasta el último, de repente 8, 9 de la noche, 10 de la noche, y si me quedaban algunos pedidos tenía que volver acá a la empresa, y después recién me iba para la casa. Entonces, de partida ahí ya empezamos mal, porque empezamos con un acuerdo supuestamente, un horario de trabajo que eran de 8 horas, se alargaba a 10, 12 y 14 horas. Así, explica, conoció la otra cara de Hugo La Rosa, imagen que desconocía hasta ese entonces. Yo sé que esas facturas no estaban pagadas. ¿Y esas facturas de qué eran? Eran de tambores de aceite. ¿Ya? ¿Y qué pasó ahí? Entonces, el tema es que, que yo dije, no, pues esto no corresponde. Y un día a mí me dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás llegamos todo el tema porque hay tantas facturas que están impagas y esto no corresponde. Una deuda millonaria de la que nunca, asegura, recibió ni un solo peso de vuelta. Yo me quedé viendo como 5 palos. ¿5 millones? Sí. ¿Y por qué esos 5 millones? No me pagó a mí mi factura porque yo supuestamente tenía ese problema que tenía que solucionarlo. El tema de las facturas que habían de los restaurantes chinos. ¿Y usted no lo demandó? La verdad que no, porque él era como siempre, no, dije yo no. La verdad que no hice nada, ¿Pensó que la denuncia no iba a llegar a ninguna parte? Exactamente, porque lo que pasa es que siempre cuando yo ya lo vi como que era sucio el tema para trabajar con él. A raíz de los testimonios expuestos, este especialista elaboró un perfil del empresario, el mismo al que en su entorno le decían Don Hugo, el mismo que tenía este video en redes sociales donde difundía imágenes de su empresa. El perfil psicológico, acá hablamos de una persona con algún tipo de trastorno de la personalidad. Acá hay una psicopatología,
Acá hay una conducta sádica principalmente, por lo tanto es una persona que tiene algún tipo de trastorno de la personalidad, pero que está completamente consciente de lo que está haciendo. Un empresario conocido en este barrio industrial de Colina, acostumbrado a las cenas con familiares y amigos, tal como se aprecia en estas fotografías de eventos que son habituales en su vida. La confianza que tenía en su entorno se traducía en el aprecio por su sobrino, quien trabajaba para su empresa. Asimismo, no solo viajaba a Argentina, el país donde nació, sino que también a grandes capitales de Europa. Esta fotografía en París es una de las imágenes que en redes sociales se encargó de difundir, la misma en que aparece en compañía de su esposa. Un empresario con redes en toda Sudamérica. Este es Montevideo en Uruguay. Esta es la ciudad de Quito en Ecuador y este es el sector de Loma Hermosa en la ciudad de Buenos Aires. En todas estas localidades La Rosa también tiene empresas de alimentos. Precisamente en la tierra del tango es que el empresario dio sus primeros pasos. Corría el año 1982, cuando en las calles cercanas al obelisco repartía huevos y aceite. Así fue expandiendo su negocio hasta transformarse en un gran empresario. Don Hugo cree que la cordialidad, sinceridad y honestidad que rodea a su equipo de trabajo, el cual es fundamental para crear los lazos de confianza. Esta era una de las propuestas que expresaban su ideología de trabajo que lo hizo crear la empresa Don Hugo, con que pretendía expandirse a España e Italia. Aspiraciones que hoy se desmoronan tras los videos donde aparece agrediendo a un trabajador. Desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista de la psicología jurídica y forense, es una persona que es totalmente imputable frente a los tribunales de justicia. Son conductas que, más allá de su orientación sexual, son conductas que van en desmedro del otro, que le producen satisfacción y que son psicopatológicas, porque utiliza la violencia física y la violencia psicológica para satisfacer sus propias necesidades, las cuales están hoy día perturbadas. La apreciación de este especialista sirve para entender el perfil que conoció Javier. Asegura que vio comportamientos extraños y que hoy recién explica, comienza a entender. Estábamos ahí cargando los camiones, cualquier cosa, o de repente yo pasaba o le tocaba el trasero a alguien. ¿Usted lo vio haciendo eso él? Yo lo vi haciendo eso. ¿A quién y de hecho, hacía eso él? De hecho, a mí también una vez me tocó a mí, yo le dije, oye, lo quedé mirando, era una fiesta que hizo acá en la empresa. ¿Qué pasó en esa fiesta? En esa fiesta estábamos todos ahí, me parece que fue por un 18 de septiembre. Y resulta que estábamos todos ahí, siempre hacía como juegos. ¿Y en qué momento él usted dice que le toca el trasero? Porque yo estaba justo ahí, pasa y me agarra, me toca. Entonces dije, ¿qué onda? No pensé que era... O sea, ahora estoy sorprendido, totalmente sorprendido porque pienso que la verdad que era un abuso. ¿Usted lo vio él haciendo eso a otras personas? ¿Tocándole el trasero a otras personas? Jugando con otras personas, sí. ¿Qué vio? Jugando, no sé, con uno que tenía uno de sus empleados que era como el brazo derecho que tenía él. Precisamente en ese sentido, en la entrevista entregada por el denunciante a un medio de comunicación, hay otras revelaciones que dejan entrever los abusos de los que era víctima. Eran sometimientos con golpes, como preparando una película. Comenzó como un tema de artes marciales, hacía llaves, me inmovilizaba y aprovechaba de hacer tocaciones. De ahí en más, la pesadilla continuó durante los meses siguientes. Después comenzaban los acosos y posteriormente ya era dejarme en vergüenza frente a mis compañeros de trabajo. Es el entorno, sus compañeros de trabajo, los que hoy se transforman en cómplices de las agresiones y abusos. El entorno, hay una situación de muchas veces amedrentamiento por la jefatura y al no querer perder su fuente laboral, caen lamentablemente en esta situación de pasar a ser cómplices pasivos y activos de esta situación de desmedro desde el punto de vista físico y psicológico con un compañero de trabajo. Lo más racional es que existan sentimientos de culpa.
Uno de los ex compañeros de trabajo del hombre, quien compartió en su empresa, habló del miedo que sentían de denunciar. Nadie se atrevía a decir que no porque en el fondo era perder el trabajo. Respecto al trato al trabajador que hoy hace la denuncia, es enfático. Lo más habitual era apretarle los genitales y los hacía silbar la canción nacional. Y esos sentimientos de culpa, en algún minuto la persona siente la necesidad de expresarlo y de denunciarlo principalmente. En su entorno tenían respeto por Hugo La Rosa. Dicen que tenía un carácter fuerte con sus trabajadores y que su esposa y su hija lo visitaban frecuentemente en su empresa. ¿Sabía acerca de estas agresiones que se cometían acá en esta empresa? No, nada. La verdad que no... Nada, por nosotros dedicados a lo nuestro nomás. ¿Y tú conocías al dueño de esa empresa? De vista. ¿Quedó impactado con la noticia? Cualquiera. ¿Te sorprendió? Cualquiera, yo creo. ¿Sí? A cualquiera, a todos nos sorprendió en realidad. ¿Podríamos ubicar a Hugo? No está. ¿No está Hugo? Encuentra. ¿Sorprendieron las denuncias que hay en contra de él? Es que no puedo hablar, no puedo hablar. ¿Tú estabas al tanto de eso? No, es que yo soy nuevita, sabes que yo trabajo 5 meses acá. ¿Qué imagen tienes de él? Es que yo por lo que lo veo, no, ninguna en realidad. ¿Nunca tuviste problema con él? No, hasta ahora no. ¿Para qué te voy a mentir? Nunca he tenido problema con él. ¿Nunca obligaba a los trabajadores él a grabar estas sesiones de tortura? Lo que pasa es que yo trabajo en la oficina arriba, entonces yo no ando como en la bodega. ¿Sabe dónde podemos ubicar a Hugo? ¿Sabe dónde podemos ubicar a Hugo? Yo creo, no sé, no tengo idea. ¿La casa de Rinconada del Salto? No tengo idea, muy bien. Una imagen que muchos de estos trabajadores no se imaginaban. Esa faceta de violento y agresor con sus empleados. ¿El dueño de la empresa de acá al frente? Sí. ¿Lo conocía? ¿Qué le parecieron las denuncias que salieron en contra de él? No sé. ¿Usted había escuchado como rumor eso? No, nunca se escuchó rumor. ¿Nunca se escuchó ese rumor? No. ¿Y usted conocía a esta persona que lo denuncia de agresiones? No sé quién será, pero no lo conocí. Pues que han trabajado tanto ahí que no... Que ni van y vuelven, van y se van. ¿Había mucha gente que contrataban y después renunciaban? Según dicen que renunciaban, otros se iban, no sé, por el sueldo, cosas, no sé. ¿Hablaban de que existiera un maltrato laboral de parte de él? No, nunca se habló, pero siempre yo escuchaba un silencio y no. ¿Nunca escuchó que él los tratara mal, que hubieran problemas? No, nada, nunca te escuchaba nada. Y ahora que salen estas torturas a la luz pública, estos videos que obligaban a los trabajadores a que lo grabaran, pegándole a otro trabajador. Ahí sí que no se puede esa denuncia ni el que ha alguien que echaron y ese renunció. Ese parece mal, pues mal me parece. ¿Lo conoce a él o no? Sí, es cliente mío. ¿Es cliente tuyo? ¿Y te sorprendieron estas denuncias que hay en contra de él? Obvio. ¿Sí? Pero ¿Estaba al tanto de esa denuncia? No. Hoy día en la mañana me di cuenta, pero nada, no tengo ninguna opinión, yo trabajo nomás. ¿Y lo que plantea el trabajador, que lo torturaban, él mostró video donde se ven estas torturas? Aquí no he visto nada, en la noche voy a ver la información que tenían. ¿Y la imagen que tienes de él, de Hugo? Es una persona seria, intachable, eso. Es súper raro lo que vi en la mañana por un video que me mostró una persona. ¿Tú nunca viste maltrato laboral de parte de él a los trabajadores? No, nada. ¿Acoso, algo que te llamara la atención? No, mira, vengo a comprar, vengo a dejar almuerzo y él va a comer al restaurante, nada más. Hola, te queríamos hacer unas preguntas para el programa Contigo en la Mañana, es por las denuncias que hay en contra de Hugo. A esto hay que agregar, según Javier, episodios de maltrato laboral que alguna vez presenció de parte del hombre a sus trabajadores y que forman parte de un escenario que ahora cree era habitual. La gente que trabajaba con él la tenía como muy presionada, a su manera. O sea, por ejemplo, no sé, si un tambor de aceite le faltaba, no sé, aceite o cualquier cosa, gritón como italiano. Entonces, a los trabajadores. Sí, totalmente. Me estoy dando cuenta que realmente es un gallo que es un enfermo. Y en esta sociedad no podemos tener una persona así. En la emisión del reportaje donde se denunció este caso se habla de un arma que habría cargado el empresario con que amenazaba a sus trabajadores. Esto tendría relación con su pasado como policía federal de Argentina. Yo sé que era policía y claro, él torturaba a la gente, la torturaba. Ese es el tema. ¿Se comentaba o se decía por qué él dejó de pertenecer a la policía argentina? Yo siempre lo supe porque los argentinos, bueno, no sé, el policía argentino es muy corrupto. Entonces eso
Yo creo que él era como se creía poderoso. Bueno, usted viene entrando, va a entrar ahora. Voy a entrar ahora, que si me... Hola, buenas tardes. Don Hugo La Rosa. No se encuentra, no ha llegado. O la señorita Viviana. ¿Y quién la busca? La señorita Viviana, ella me conoce. No quieren abrir la puerta. ¿Qué le dijeron si estaba don Hugo? No, pues no está don Hugo. A esto se suman además las consecuencias del carácter duro que tenía La Rosa. En el año 2014, un problema con su subgerente laboral provocó que este último interpusiera una querella en su contra. El 17 de noviembre de 2015, el subgerente laboral entregó a su empleador una carta de renuncia manifestando que la separación jurídica se haría efectiva el 18 de enero de 2016. Esto causó molestia al representante legal de la empresa, lo que llevó a que La Rosa le exigiera a su representado que tomara sus vacaciones y le hiciera entrega del computador que usaba, instrumento de trabajo que contenía archivos personales y que hasta el día de hoy no han sido recuperados. Luego, una vez despedido, La Rosa le informó a su empleado que los abogados estaban terminando una querella criminal en su contra por el delito de estafa. En la dirección que teníamos del empresario nos informaron que ya no vive en este sector de la comuna de Huechuraba, mientras en el celular de su esposa no tuvimos respuesta alguna. Vamos a ver si podemos conocer su versión respecto a las acusaciones que hay en contra de su pareja. El número al cual usted está llamando no se encuentra disponible. Por favor, intente más tarde. Ni tampoco al enviarle mensajes por WhatsApp. Somos de Chilevisión, del programa Contigo en la Mañana. ¿Ya? Queríamos ver si podíamos conversar con Hugo. ¿Qué Hugo? Hugo La Rosa. No ha llegado. Su jefe. Tendría que esperarlo más tarde. ¿Qué cosa? No ha llegado. ¿Y a la qué hora va a llegar? No sé. Mientras tanto, la Dirección del Trabajo se hizo presente en la empresa para saber más acerca de esta denuncia. Está haciendo una fiscalización, una investigación. ¿Él está dentro del dueño? No tengo idea, eso no tengo conocimiento. ¿Esa fiscalización en qué consiste? Bueno, en base a lo que se habló en televisión. ¿En base a la denuncia? Sí, ahí están las instrucciones de los superiores, pero lo demás ignoro, no sé en realidad, más allá no sé. ¿Se entrevista al dueño, se entrevista a los trabajadores? Pienso yo que el ideal es al dueño, que ignoro si está. Detalles de un caso que a nadie deja indiferente, donde se habla de hasta 400 videos que mostrarían otras agresiones del empresario, todo en medio de denuncias que vale la pena sean investigadas. Así es, un reportaje, la verdad es que perturbador respecto a lo que ocurría al interior de la fábrica Don Hugo, propiedad de Hugo La Rosa, este empresario argentino que por años torturó a alguno de sus empleados. Una tortura sostenida que finalmente fue denunciada a la fiscalía, pero que después de esa denuncia no pasó nada. A ver, acá estamos con una de las personas que conoce justamente a Hugo La Rosa. Fue un proveedor que durante algún tiempo estuvo en contacto con él. Javier, tú fuiste a las fiestas de la empresa y justamente tú también vistes comportamientos que, por cierto, salían de la regla. Hay gente que se está incorporando a nuestra sintonía para que nos vuelvas a narrar, por ejemplo, esas ocasiones en que en una fiesta él tuvo un indicio de alguna conducta que hoy día se califica como obviamente impropia. Cuéntanos qué fue lo que pasó y qué fue lo que tuviste ahí. En la fiesta, claro, la fiesta que hacía, qué sé yo, fin de año, 18 de septiembre. Ah, y también había una fiesta que él hacía del aniversario. En la fiesta del aniversario él, me acuerdo que también hacía su regalo y todo, pero siempre con ese tema del jueguito, de la cuestión, que ahí lo manejaba ella con su señora. Ellos eran como los anfitriones de la fiesta. ¿Pero en qué consistían esos juegos exactamente? ¿Qué hacían? Bueno, lo que a mí me causaba más extrañeza era, vuelvo a insistir, con el jueguito ese de reventar el globo. Y él llegaba y él mismo como que presionaba, como que a uno que sea más rápido. O sea, ¿él hacía que dos personas jugaran o él jugaba con una persona? No, él también jugaba. Él como que enseñaba el juego, que bueno, que al final el juego era súper fácil.
Claro. ¿Cachai? Entonces, pero eso le llamaba mucho la atención, qué sé yo, Javier. hacerlos cantar y todo el tema. Pues. Javier, te quiero pedir un ejercicio, que tú hagas un ejercicio de sacarte las imágenes, lo que hemos sabido de Hugo La Rosa en estas últimas 48 horas. Pon tu cabeza como si no hubiese existido este reportaje, como si no hubiésemos conocido todo este tema de las torturas. ¿Tú te hubieses imaginado algo así de él? ¿Tú lo veías así esta persona? La verdad que yo no sé, no me lo hubiera imaginado nunca que hubiera sido así, la verdad. Pero... O sea, para ti era un gallo hinchador, molestoso, medio pasado para la punta. Medio pasado para la punta, que el jueguito, que te pegaba un chachazo, que te agarraba el pelo, que... Siempre así, siempre era así. Javier, y a la vez también, claro, a la vez también hacía estas como asados con todos sus trabajadores, claro. O invitaba a hacer estas milanesas. La milanesa, claro. Yo me acuerdo de esa famosa milanesa que la hacía y era en la tarde, pues nos invitaba a todos ahí y después él feliz, la hacía él mismo, la hacía él, porque él con el jefe de bodega... Claro. Y ahí había, le se juntaban pancito todos rallado. Los trabajadores, claro. Se da un ambiente, me imagino, grato. Cuéntanos un poquito cómo eran esas reuniones. Exacto, claro, era todo como grato, pues como el jefe te invita, chuta, ya vamos, pues si total no vamos a colocar ni un peso, decíamos nosotros ya vamos todos, estamos todos invitados. Entonces, Javier, disculpa, él utilizaba entonces estas fiestas como una excusa, ¿no? Claro. Para hacer otro tipo de cosas, para también realizar, ¿no? Estos actos que después los vimos en el reportaje, finalmente, ¿no? Sí. Para eso utilizaba la fiesta. Claro, de todas maneras, sí. Yo creo que sí era su juego, esa era su entretención. Y físicamente tú sabes dónde se realizaban estas torturas, Javier, porque de hecho vimos a una persona en nuestro reportaje que habla de que ella trabajaba en la oficina, entonces que no le tocaba ver lo que pasaba en la bodega. ¿Esto pasaba en la bodega o pasaba en otros lugares también? Yo creo que también en la oficina, porque él, por ejemplo, cuando llamaba a alguien, nunca iba alguien, no sé, de a dos, de a tres, sino que iba la persona sola a la que llamaba. Tenía que subir a la oficina, en ese tiempo segundo piso, no sé, ahora creo que también tenía la oficina en segundo piso. Claro, oye, Javier, perdona, ¿y agresiones verbales no te tocó ver? Porque también se habla de que él agredía verbalmente a las mujeres. Como argentino, olvídate, súper grosero, súper grosero. ¿Te tocó ver esto de que, por ejemplo, agrediera a las mujeres diciéndoles cosas como perra y otras más fuertes aún, irreproducibles? Bueno, yo no puedo ahí decir muchas cosas, pero por ejemplo, qué sé yo, cuando uno veía que movía las manos, qué sé yo, en la oficina, qué sé yo, alguien estaría retando a alguien, yo supongo. No creo que... Abogado, tú querías hacer una pregunta. Javier, te quería preguntar que uno de los temas que uno analiza, uno lo realiza en la universidad, lo realiza también en la práctica, es cómo se crea esta estructura de contexto que al final habilita a este caballero, a Don Hugo, para que practique estas verdaderas sesiones de tortura. ¿Tú podrías decir que la estructura de complicidades o de encubrimiento están muy vinculadas a los cargos directivos o también eran trabajadores que no tenían necesariamente esa jerarquía los que iban amparando y además favoreciendo estos actos? No, sí, yo creo que ahí el tema principal, digamos, de esta persona, que él tenía tanta... Yo creo que con el poder quiso hacer muchas cosas. Hizo muchas cosas con la gente que, por ejemplo, que era gente humilde, que yo creo que a lo mejor ni siquiera van a querer ellos por miedo, por temor. Pero me refiero... ¿habían otros trabajadores que también aprovechaban esta condición para abusar de sus compañeros? La verdad que no sé, no. Lo que pasa es que lo que dice un poco el testigo, Javier, los testigos que han aparecido en los reportajes, es que él se aprovechaba del más débil. Pero es un tema. Pero aquí yo lo que quiero preguntarte, las cosas que tú viste, las cosas que escuchaste, ¿en algún minuto lo comentaron con alguien? ¿Tú lo comentabas con los otros trabajadores? ¿Ellos también sabían lo que ocurría al interior o todo esto era un secreto a voces? No, es que todos decían, por ejemplo, se sorprendía, oye, Don Hugo, mira qué onda, es que le tocó el trasero, mira y todos quedamos así como, chuta, no sé, es como sorprendió. Pero lo normalizaban. Claro,
Nadie se enojaba entonces. Nadie se enojaba. Ni siquiera entre ustedes, no comentaban que era algo que les molestaba. No, porque él era como era buen canchero, era buena onda. Como te vuelvo a repetir, era simpático, te abrazaba, era... Lo que yo voy advirtiendo, por eso le preguntaba que se sacara el reportaje de la mente si él se hubiese imaginado algo así. Él dice que no. Yo siento que lo que pasaba acá, estoy tratando de interpretar por los testimonios, es que había un grupo amplio de trabajadores, la mayoría, que sabía que el tipo era simpático, divertido, canchero y toda la onda, como Javier, ¿no es cierto? Había tenido sus roces con él todo, pero había un círculo más pequeño y cercano de mandos medios, uno de ellos el que se autodenunció, ¿no es cierto?, que ya grabaron, que sabían lo que ocurría, y había un grupo de víctimas. Entonces habían anillos, digamos, distintos anillos aquí, las víctimas, los victimarios que ayudaban a Hugo, los cómplices, y la gran mayoría de los trabajadores que sabían que el gallo hacía asado, milanesa, que era pasado para la punta, que daba buenos regalos, pero que no sabían más, que es los que entrevistó Over, porque Over entrevista a harta gente que dice, oye, nos enteramos por la televisión, no hubiésemos imaginado nunca esto, porque es una empresa mediana, digamos, tampoco es chiquitita. Entonces, de ahí Javier es donde dice, oye, yo ahora, porque lo que entiendo tú, Javier, que es muy bueno tu relato, porque tú ahora vas atando cabos, ¿no? Sí, claro. Ahora tú vas interpretando el agarrón, ahora tú vas interpretando el globo, ahora tú vas interpretando los cambios de personalidades, que estaba simpático y pesado. Es que, Julio César, yo creo que, mira, aquí el tema, por ejemplo, si yo hubiera sido uno solo que me agarraba el trasero, o dos o tres, y la cuestión quedó ahí, nadie no hubiera denunciado. O sea, para mí, esta noticia a mí me tiene totalmente sorprendido. Y sé que él es así. Claro. Porque yo también... Puedo decirte alguna, no sé, será como decir, como fui como víctima de que me haya... Pero también me... ¿Te toqueteó? Claro, me hizo mi regaloneo. Sí, por decirlo de una forma, te probó. Claro, me iba probó. A probar cómo era tu conducta, digamos. Claro, pero... Yo tenía clara mi posición, así que no... Te probó de prueba, ¿no? Sí, claro. Para dejarlo claro, porque quedó abierta un poco la palabra, digamos. Por supuesto. Te probó de probarte, digamos. Pero así todo, que como dices tú, Javier, así a lo mejor iba probando para ver quién era el más débil. Y esto ocurrió durante años, Javier, porque acá en el diario La Cuarta dice, los hechos se registraron entre el 2012 y el 2015, que son los videos Monse de los que hay registro. Y también habla alguien de la familia de este hombre, y dice, obvio que como familia nos afecta, esto viene en el diario La Cuarta, pero no vamos a entrar en detalles en lo que haremos, solo que se sabrá toda la verdad y lo que hay detrás de esto, comentó un familiar. Lo que pasa es que influye mucho, claro, y lo comentábamos acá, Monse, él tiene familiares trabajando en la fábrica. Entonces, ¿tú crees que ellos sabían de esto o no? Sí, por supuesto. Si yo después, hay me parece que uno o dos trabajadores, el sobrino de él, trabajó conmigo después en el camión mío de Pioneta, que lo recibí yo para que trabajara con un camión mío de Pioneta. Ahora, por ejemplo, yo te digo una cosa, el tema, por ejemplo, como yo no di tanto como ser tan amigo de él, ahí yo también tuve puntos en contra, o sea, me refiero a que siempre como de lado, ¿no? Por eso yo también no era como tan amigo de él. Claro, pero cuando iban en el auto, tú con el sobrino de él, en ningún momento tú le comentaste algo, oye, mire, don Hugo hace esto, yo he escuchado esto. Pero si el sobrino sabía y se reía. ¿Qué le decías tú? Yo le decía, oye, el don Hugo le anda tocando el trasero a la gente, pero si me decía, a todos no hace lo mismo, decía. Entonces, era como para él, era como normal. ¿El sobrino? O sea, el sobrino también se lo hacía. Sí. Lo normalizaba, digamos. Sí. O sea, para él era normal eso. Claro. Para mí no era normal, porque por eso yo al final terminé como peleado con él y todo el tema, porque no era de su grupo. Javier, pero ¿era sobrino o era...? Sobrino de la señora de él. Ya, era como sobrino político, digamos. Era como el tío permanente, digamos. Pero es importante lo que dice la Pauli, que en La Cuarta sale alguien de la familia entrevistado y que sale defendiéndolo aparentemente, y esto se une con lo que dices tú, Javier, que la esposa estaba en la fiesta y que esto era un poco habitual, al menos este comportamiento pasado para la punta del caballero. Claro, acá la familia, como yo te decía, claro, el familiar dice, solo te diré que se sabrá toda la verdad y lo que hay detrás de esto.
Claro, yo creo que, Javier, es una cosa lo que ocurría en la fiesta, ¿verdad? Que puede ser el juego de reventar el globo, el juego de te toca. Sí. Y lo otro es lo que pasa a puertas cerradas en la fábrica. Y que yo creo que ahí eso es más impactante. Ahí está lo grave, Javier. Eso es más los videos que han aparecido en los medios de comunicación son de alto impacto. Entonces, pero los videos, perdona Juan Pablo, sí. Los videos no. Mira, los videos están a la vista. Entonces aquí no hay algo que no se pueda comprobar. Aquí está todo comprobable. ¿Me cachai? Entonces yo creo que ese... Golpe, agarrones, le piden silbar para el cumpleaños, o sea, claro. Son situaciones bastante... Yo creo que ese sobrino, fíjate que yo creo que a lo mejor lo va a denunciar. ¿Tú crees? Yo creo que lo puede denunciar. Pero mira, porque él lo echó de la empresa. Pero yo quiero tener solidaridad humana en el sentido de que yo sí quiero creer en primera instancia en su mujer y en su hija. Porque hay gente que tiene doble vida y no lo vamos a descubrir hoy día acá, digamos, ¿no? Hay gente que tiene doble vida y lo vivimos en los casos de la dictadura en Chile de tortura, que hijas familiares no tenían ni idea y ahí hay una obra de maestra que se llama La casa vacía de Carlos Cerda, sí. Que la recomiendo, un libro hermoso, de esa hija que se da cuenta quién era su padre cuando le regala la casa, ¿no? Entonces yo quiero tener solidaridad humana con su esposa, con su hija, porque a lo mejor ellas están tan sorprendidas como nosotros con lo que se ha sabido, porque una cosa es ser juguetón, bueno para la talla, tener una persona, y otra cosa es lo que hemos visto que es realmente grave, serio y terrorífico, ¿no? Sí. Y en ese contexto, mi querido Javier, está Marcela al teléfono, ex trabajadora de la empresa, que también ha querido dar su testimonio.